Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. En nuestra emisión más reciente, la semana pasada, tuvimos ocasión de anticiparnos a los acontecimientos. Reflexionamos sobre por qué la inacción, en este caso, podía ser peor que un ataque de Trump contra la teocracia y la monarquía iraní. Generalmente, o según el sentido común establecido, mantener un status quo, aunque represente la victoria de la opresión por sobre la libertad en el mundo o la opresión iraní sobre su propio pueblo, sería una apuesta a la paz más segura que deponer a esta misma teocracia o hacer lo posible por desarmarla o impedir que llegue a su objetivo de poseer un arma nuclear. El presidente Trump efectivamente lanzó un ataque militar contra la teocracia y la monarquía iraní. La teocracia respondió, como es su propósito deliberado y explícito desde el año 79, con ataques militares contra el Estado judío, e Israel respondió a su vez sumándose a la avanzada liberadora de Trump en territorio iraní. Ambos ejércitos y ambas naciones en este momento están aliadas en defensa del mundo libre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Norteamérica lideró la Alianza de las Democracias contra el Nazismo, y el colectivo judío, que por entonces no contaba con un Estado propio, se sumó a la lucha contra los nazis. En todo el Medio Oriente, la única región, el único pueblo, aún sin Estado, que luchaba contra los nazis, eran los judíos de lo que era por entonces el mandato británico en Palestina. ¿Cómo han leído los medios más importantes del mundo estas novedades, esta noticia? En las anteriores emisiones reflexionamos sobre la distorsión de la realidad que producen las dos cadenas de noticias, en un caso un periódico y en el otro efectivamente una cadena más importante del mundo libre, The New York Times y la BBC. La BBC, desde que renunciaron sus dos más importantes directivos, admitiendo que habían mentido, que habían adulterado un discurso del presidente Trump, ha bajado un poco el tono anti-israelí y antidemocrático. The New York Times lo mantiene vigente y titula con una tipología tremendista, con declaraciones tales como que Netanyahu impulsó a Trump a la guerra, que fue prácticamente Trump llevado de las narices por Israel a bombardear a la teocracia y la monarquía iraní. La percepción o la interpretación es disparatada. Israel es un país más pequeño que la provincia de Tucumán, con una población total de alrededor de 10 millones de personas, 8 millones de judíos, 2 millones de árabes, y no tiene la influencia ni el poder para lograr que Norteamérica tome una decisión tan grave como un ataque militar contra la potencia hegemónica del islamonazismo, la teocracia iraní. Es una interpretación prácticamente que es un libelo que solo puede rastrearse en las acusaciones medievales contra los judíos. Sí hay una comunión de intereses entre la democracia norteamericana e Israel, la única democracia del Medio Oriente. Reiteramos, primero atacó Norteamérica. A ese ataque Irán respondió atacando a Israel. Y finalmente Israel se suma a la alianza militar para liberar a los iraníes de la teocracia y al mundo del peligro que representa un Irán nuclear. ¿Qué subyace en este titular de The New York Times, que pueden googlearlo? Luego, de algún modo, se retractaron citando a Trump, que niega terminantemente que haya sido impulsado por Israel al ataque. De hecho, Trump explicita que fue él el que presionó a Israel a atacar. De todos modos, a Israel no le quedaba alternativa porque Irán lo atacó. Pero decíamos que
subyace en ese titular de The New York Times? La vieja fantasía del aislacionismo, que era la misma postura que tuvo The New York Times en los albores de la Segunda Guerra Mundial. La idea de que América se puede mantener al margen de las amenazas contra el mundo libre. Lo cierto es que esta guerra no la comenzó América, la comenzó la teocracia iraní. Lo reseñábamos en la pasada emisión, cuando el ayatolá Khomeini conculca el poder en Teherán, secuestra a un centenar de rehenes norteamericanos. ¿No hubiera sido eso un casus belli? ¿No hubiera estado justificado que América bombardeara al ayatolá para recuperar a su gente que había sido secuestrada sin justificativo alguno? Sospecho que sí. Posteriormente, la misma teocracia asesinó marines norteamericanos en el Líbano, iniciando a principios de los años 80 lo que luego se replicaría en Argentina, que era el uso de terroristas suicidas que explotan con una carga en edificios, en instituciones civiles, en embajadas. Se inició en un cuartel norteamericano en Líbano durante la presidencia Reagan. ¿No hubiera sido eso un casus belli para que Norteamérica retaliara contra la teocracia islamónaza iraní que se propone destruir a Estados Unidos, a Israel y a las democracias liberales? Y posteriormente, durante más de 50 años, esta misma teocracia asesinó soldados norteamericanos en Irak, en el resto del Medio Oriente y manejó a sus proxies. Hamas, el grupo islamonazi palestino, Hezbollah, el grupo islamonazi libanés, que tanto secuestraron funcionarios norteamericanos como asesinaron y violaron ciudadanos norteamericanos, tanto en el sur de Israel como en el resto del planeta. Esos acontecimientos, esos hechos indiscutibles, facts, se dice en inglés, en cada uno de los casos hubiera sido un perfecto casus belli o casus bellis. La pregunta no es por qué Trump toca ahora, la pregunta es por qué los presidentes norteamericanos anteriores no respondieron con la fuerza que correspondía a una amenaza de esta naturaleza. Y la respuesta más razonable es que Trump no podía permitir que un enemigo de semejante intensidad, de semejante perseverancia, lograra el arma nuclear. Tanto The New York Times como los críticos a izquierda y derecha, si estas dos categorías pueden servir para algo, acusan a Trump de haber ido a la guerra sin un motivo válido, no en defensa de su nación, sino por propósitos que no se terminan de descifrar según estos periodistas e influencers. La guerra, como acabamos de reseñar, tuvo muchísimos motivos para ser desatada desde hace por lo menos 5 décadas, desde el primer día que el ayatolá Khomeini toma el poder en Teherán. El hecho de preguntarse o de acusar a Trump de desatar una guerra por nada o sin un propósito evidente tiene una clara complicidad con la teocracia iraní y contra la democracia norteamericana. El aislacionismo contemporáneo con la historia que tenemos de la Segunda Guerra Mundial es complicidad con el opresor y pone en peligro tanto al mundo libre como a los pueblos que son concretamente oprimidos, como en este caso el pueblo persa. Mencionábamos por un lado la posición de The New York Times como representante de lo que sería la izquierda del Partido Demócrata, pero en lo que se conoce como la derecha radical, ambas categorías son imprecisas y salvo para este ejemplo no tienen demasiado sentido, están Tucker Carlson y Candace Owen, en un caso un periodista y conductor televisivo, en ambos casos, en el caso de Candace Owen, igual que Tucker Carlson, influencers con seguidores millonarios en redes sociales, han manifestado el mismo argumento que una supuesta opositora a ellos, Kamala Harris, la ex candidata a presidenta por el Partido Demócrata. Ambos dicen que esta guerra no le conviene a Estados Unidos, tal como tituló en días pasados el New York Times, que fue arrastrado por Israel, que Estados Unidos está arriesgando la vida de sus soldados por defender a Israel y que finalmente no están poniendo a América primero, que es el logo del presidente Trump. Es interesante cómo la izquierda representada por Kamala Harris y la así llamada ultraderecha, no representada por los partidos
liberales que se oponen al islamo-nazismo, sino efectivamente ultraderecha como la de los nazis, de Tucker Carlson y de Candace Owen, coinciden en el mismo argumento. ¿A quién hubieran votado Tucker Carlson y Candace Owen? ¿A el supuesto aliado republicano Donald Trump o a la demócrata Kamala Harris? Esta no es una guerra más, este no es un conflicto lateral, este es el conflicto que está definiendo el destino del mundo entre el islamo-nazismo y la democracia liberal. Y en este conflicto, Kamala Harris, Candace Owen y Tucker Carlson están en la misma trinchera, del lado de los iraníes y contra el mundo libre. El aislacionismo norteamericano no solo es imposible, sino que es defendido cuando los mismos factores que lo reclaman en Medio Oriente lo rechazan en Europa del Este. Quiero ser claro, cuando el dictador Putin invadió Ucrania, The New York Times no tuvo reparos en apoyar al presidente Biden para que repeliera la agresión rusa y se pusiera claramente del lado de Zelensky, el defensor de la independencia ucraniana. Europa tampoco hesitó, no solo proclamó su decisión de defender a Ucrania, sino que convocó a Estados Unidos a ser parte de una alianza contra Putin. Ahí no se le reclamó a Norteamérica que se mantuviera al margen o que recurriera a la diplomacia. No se podía recurrir a la diplomacia porque Putin comenzó por invadir, no por reclamar. Del mismo modo que la teocracia iraní motorizó el 7 de octubre del 2023, secuestrando, violando y asesinando ciudadanos norteamericanos en el sur de Israel. No era algo que se pudiera replicar con una llamada al diálogo, porque la agresión ya había ocurrido, entre las muchas que ya fuimos detallando. Pero el mismo New York Times y la misma Europa, que en el conflicto Putin-Ucrania le reclama más intervención a Norteamérica, más ayuda a Ucrania, con toda razón, en este conflicto, en la lucha por su propia supervivencia y libertad, la de Norteamérica, contra el ataque islamo-nazi de Irán, que data de medio siglo, llaman a la completa prescindencia, a la diplomacia vacua, porque Norteamérica viene desde hace por lo menos 3 décadas intentando que Irán renuncie a su plan nuclear, a lo cual Irán desoye y sigue por medio de distintas estrategias acercándose cada vez más a conseguir este arma devastadora. No tiene una lógica, no hay una lógica ni periodística ni política en reclamarle a América que se sitúe más intensamente del lado de Ucrania, pero que no se defienda contra la amenaza mucho más específica que representa el islamonazismo de la teocracia iraní, hegemónica, como dijimos, en lo que hace a este peligro. La teocracia iraní, lo hemos reseñado en otras emisiones, comparte objetivos con grupos que en la interna islamonazi llevan a conflictos mortales. Efectivamente, no es la misma dirigencia la de Al-Qaeda, la de ISIS, la de Boko Haram, que la de los islamonazis iraníes, pero comparte el mismo propósito. Son un movimiento, implantar la Sharia en el mundo, destruir a las democracias liberales, exterminar al pueblo judío, exterminar a las personas gay, oprimir a las mujeres. Los propósitos son los mismos. Como hubo diferencias durante la Guerra Fría entre el estalinismo y el maoísmo, pero compartían el movimiento comunista. En Latinoamérica, el islamonazismo ha puesto su pie en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Parte de esta avanzada liberadora del presidente Trump y el primer ministro Netanyahu ha permitido, en el contexto geopolítico, que sea liberado nuestro compatriota Nahuel Gallo, un gendarme que había sido secuestrado por las fuerzas islamonazis del chavismo, por entonces del dictador Maduro, que estaba directamente aliado con los iraníes. En esta más reciente misión por liberar a Irán de la teocracia islamonazi, fue liberado de Venezuela Nahuel Gallo. Si podemos contabilizar algunos de los éxitos de esta guerra, permítanme desde Buenos Aires celebrar una noticia fundamental. Liberamos a un compatriota argentino de las garras de una dictadura islamonazi. Soy Marcelo Birmacher. Hasta la próxima emisión. Esto fue 15 minutos.